En esta mañana abordamos la última sesión de este seminario que mantenemos todos los meses, Pensar el siglo XXI, y lo vamos a hacer casi obligadamente sobre el tema de Europa. No lo habíamos abordado a lo largo de este curso académico, abordamos América Latina, también África, tema fundamental, y habíamos dejado para el final la cuestión europea, aprovechando, como era evidente, la oportunidad de las elecciones. Algunas palabras para presentar el tema y también al orador que nos acompaña hoy, al ponente Charles Powell. Recuerdo que en la vieja estrategia de seguridad que elaboró nuestro compatriota Javier Solana en el año 2003, la primera estrategia de seguridad europea, se señalaba que jamás Europa, jamás los europeos habíamos gozado de tanta seguridad, de tanta libertad y de tanta prosperidad. Una frase muy rotunda que muchos hemos utilizado en numerosas ocasiones, yo mismo lo he hecho, ¿no? Era cierto, era un momento de gran optimismo. Después de la caída de la Unión Soviética en el año 91, los Roaring 90s con el presidente Clinton, los rugientes 90, la tercera ola democratizadora. Se hablaba entonces de una trilateral para gestionar un poco el mundo, compuesta por Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, ¿no? Creo que fue el presidente Bush padre quien lo planteaba, ¿no? Bueno, vaya, se ha cambiado el mundo, podemos decir, desde entonces a ahora, ¿no? Los cisnes negros se nos han acumulado, el 11S, por supuesto, el ascenso fulgurante de China, que ha venido a poner patas arriba toda la geopolítica global, la gran recesión del 2008, el Brexit, que ha afectado muy directamente a Europa, la pandemia y sus consecuencias económicas, la guerra de Ucrania, o últimamente la guerra en Israel, en Gaza, ¿no? Y por detrás problemas transversales que también hemos ido abordando en este seminario, como son los problemas de la inmigración o de la transición energética. Y en el horizonte, las elecciones en Estados Unidos, con una posible y crecientemente probable reelección del presidente Trump, y cómo articular las relaciones entre la Unión Europea, los Estados Unidos, China y Rusia, ¿no? Algunas citas para situar el tema, ¿no? Una cita del presidente Trump, que señaló que la OTAN estaba obsoleta. Luego, con su estilo trumpiano, declaró obsoleta la previa declaración de obsolescencia, pero nos dejó a todos muy confundidos y no sabemos si la volverá a declarar esta vez sí obsoleta en el caso de una nueva presidencia. Una cita de Angela Merkel: Europa debe tomar su destino en sus propias manos. Europa tiene que estar en condiciones de controlar su destino, y de ahí las diversas autonomías estratégicas que se han ido discutiendo a lo largo de los últimos meses. Por supuesto, la autonomía en materia de seguridad y defensa, pero la autonomía energética, la autonomía sanitaria, alimentaria y varias más, ¿no? Tercera cita, esta de nuestro compatriota, de José Borrell: Europa debe aprender a hablar el lenguaje del poder. Debe aprender a ser un sujeto en el universo geopolítico y no solamente una fortaleza que se defiende del entorno. Y finalmente la última, la más reciente, del presidente Macron hace pocas semanas, en una conferencia magnífica que dio en la Sorbona, que dijo: la Unión Europea puede morir. Algo muy preocupante. Bien, las elecciones del domingo pasado muestran una Unión Europea más complicada que nunca, ¿no? Ha habido una participación alta, por lo menos razonable, a la misma que hubo en las anteriores, un 51%. Se mantiene el centro, se mantiene la alianza entre populares, socialistas y liberales. Por cierto, es la sexta victoria consecutiva de los populares, lo cual es relevante, pero el avance de la extrema derecha, como sabemos, ha sido muy importante. Ha sido la fuerza más votada en Francia, en Italia, en Austria y en Hungría, y la segunda en Alemania, Polonia y los Países Bajos. De modo que la alianza entre Francia y Alemania pues va a ser complicada. Ambos países están hoy, por así decirlo, partidos, ¿no? Y estas fuerzas de extrema derecha, si se sumaran, no lo han hecho de momento, se han presentado claramente divididas, pero si se sumaran serían nada menos que la segunda fuerza del Parlamento Europeo, por delante del Partido Socialista. Muchos de ellos, como sabemos, son anti-europeístas, aunque la experiencia muestra, lo vemos en el caso de Meloni,
que cuando llegan al poder se moderan, porque las opiniones públicas no son tan claramente antieuropeas. De modo que las preguntas se nos acumulan y tenemos materia para debatir con Charles Powell durante muchísimo tiempo, ¿no? ¿Cómo afecta esto al proyecto europeo? ¿Caminamos en el sentido de más unidad, mejor gobernanza, o por el contrario caminamos como hemos ido caminando los últimos años en dirección a una unión mucho más interestatal que federal, ¿no? ¿Cómo afecta esto a la ampliación prevista a los Balcanes? ¿Cómo afecta a la guerra de Ucrania? ¿Cómo afecta a todas esas autonomías de las que hablaba anteriormente, la energética, la digital, la de seguridad? ¿Cómo afecta a la inmigración? ¿Cómo afecta al flanco sur de la Unión Europea, que es donde estamos nosotros? Finalmente, ¿cómo afecta a España? Una España que mantiene, ha conservado una minoría socialista potente, pero no socialdemócrata, claramente, y esto es relevante cuando la Unión Europea se mueve claramente en sentido contrario. Como les anunciaba, tenemos con nosotros a Charles Powell, que ya es un invitado reiterado. Gracias, Charles, de nuevo. Charles, como sabemos todos, como saben ustedes, es un hispano-británico, lo cual es una perspectiva muy interesante para analizar España. Los mejores historiadores han sido hispano-británicos. Él lo es, se doctoró en Oxford, es discípulo de Raymond Carr. Luego fue durante mucho tiempo, trabajó en el Instituto Universitario Ortega y Gasset, dirigiendo el programa de estudios europeos. Posteriormente se fue al Instituto Elcano cuando lo fundamos, se vino conmigo, tuve esa suerte. Ha sido y es profesor agregado de Historia Contemporánea en la Universidad San Pablo CEU y es autor de numerosos libros sobre el rey, sobre el amigo americano muy importante, España y Estados Unidos, el tránsito de la dictadura a la democracia, y me consta que en este momento tiene un último libro muy relevante que espero que vea la luz pronto. Muchas gracias, Charles, y te escuchamos. Pues muchísimas gracias, Emilio, y es un placer de estar aquí una vez más con todos ustedes. Has planteado muchos temas, has puesto muchos temas sobre la mesa. Yo quería empezar por la pregunta quizás fundamental, ¿no? ¿En qué cambia, en qué modifica el resultado de las elecciones europeas el devenir del proceso de integración, ¿no? Y bueno, como tantas veces ocurre en temas relacionados con la Unión, pues probablemente hay más continuidad que cambio. Como tú muy bien has dicho, las fuerzas centrales, no necesariamente centristas, pero las que ocupan el espacio central en el espectro político europeo, han salvado los muebles, siguen siendo mayoritarias y, por lo tanto, populares, socialistas, liberales y verdes básicamente seguirán teniendo el suficiente apoyo como para formar una coalición amplia que en buena medida determinará el futuro del devenir del proceso de integración. Por lo tanto, no se han cumplido los temores, ¿no? Existía una cierta histeria, casi diría yo, en relación con el auge de la extrema derecha. Se ha producido, sin duda, se han producido muy buenos resultados para ellos en algunos países, pero lo que yo quería subrayar, la gran paradoja de estas elecciones europeas es que el resultado inmediato, ¿cuál ha sido? La convocatoria de elecciones en Francia. Es decir, la interacción entre el nivel europeo y el nivel nacional, que a veces no percibimos con claridad, pues en vista de, como es sabido, ¿no?, en vista del mal resultado que ha cosechado el presidente Macron, ha adelantado las elecciones. Y esto me lleva a una segunda cuestión que quería subrayar. El Parlamento Europeo es importante, pero tampoco debemos exagerar su importancia. Es verdad que el instrumento normativo habitual es el de codecisión, ¿no?, entre Parlamento y Consejo, es decir, el Parlamento Europeo y los Estados miembros. Y realmente yo creo que lo que nos debe preocupar, más que la composición nueva del Parlamento Europeo, es la deriva nacional, ¿no?, de algunos de estos Estados miembros. Y tú has mencionado la cuestión crucial, que es el tándem franco-alemán. Desde hace muchos años, quienes nos dedicamos a estos temas decimos siempre que el buen funcionamiento del tándem franco-alemán es condición necesaria, pero no suficiente para el avance de la Unión Europea.
Pues bien, este tándem franco-alemán está gripado. El canciller Scholz ha obtenido el 15% del voto. Por cierto, quizás él también debería haber adelantado las elecciones, si fuese absolutamente consecuente. La clave, yo creo, futura, por lo menos a corto plazo, nuestra mirada tiene que estar en Francia. El escenario más probable, como saben ustedes, es Macron sigue en la presidencia, pero hay unas elecciones presidenciales francesas en el horizonte, el año 2027, y Marine Le Pen ganará presumiblemente las elecciones legislativas y pasará a ser primera ministra de Francia. Es decir, tendremos una cohabitación entre Macron y Le Pen. Antiguamente decíamos que si Le Pen llegaba a ser presidenta de Francia era game over para la Unión Europea, ¿no? Se había acabado la Unión Europea. Yo estoy empezando a pensar que esto no es necesariamente así. Primero, Macron ha sido hábil también en cierta medida. Es una jugada arriesgada, pero ha sido hábil. ¿Por qué? Porque la cohabitación en Francia desgasta muchas veces más al primer ministro que al presidente. Es decir, la derecha más radical francesa, una vez en el poder, por lo menos ocupando este puesto de primera ministra, tendrá que ofrecer a sus votantes algo más que la queja y la crítica permanente. Y en relación con la Unión Europea, sospecho que vamos a ver algo parecido a lo que hemos visto en Italia con Giorgia Meloni. Es decir, que la señora Le Pen tendrá que moderar sus posturas y, por supuesto, nadie en ese partido habla de Frexit, ¿no? De una salida de Francia de la Unión Europea. Fijémonos solamente en una política clave, la política agrícola común, diseñada por Francia, inventada por Francia en los años 50, y Francia sigue siendo a fecha de hoy la principal beneficiaria de la PAC, de la política agrícola común. ¿Alguien se imagina a la señora Le Pen diciendo nos salimos de la Unión Europea y ponemos en peligro una política agrícola común que representa el 40% del presupuesto de la Unión Europea? Creo que esto es inconcebible, ¿no? Se habla mucho de los granjeros, del mundo rural, que son, digamos, perdedores de la globalización, etcétera. Pero yo creo que esto no va a ocurrir. Por lo tanto, mi esperanza y mi pronóstico, en cierta medida, es que esa cohabitación entre Macron y Le Pen será básicamente compatible con la continuidad de la Unión Europea, al menos a grandes rasgos, ¿no? Por lo tanto, ¿pero esto significa que no hay ningún cambio? No, yo creo, como bien decías, Emilio, y aquí creo que no debemos ser autocomplacientes, ¿no? ¿Qué nos han dicho los votantes europeos? Yo creo que nos han dicho que obviamente no están especialmente contentos, están preocupados, están alarmados, están desconcertados. Yo creo que lo que hemos visto es un voto de muchas personas en muchos países de la Unión que están desconcertados. Y están desconcertados básicamente porque Europa no está creciendo apenas, no estamos siendo capaces de generar riqueza, y podemos hablar un poco luego en más profundidad de por qué esto es así. Somos menos competitivos, somos menos productivos y, al mismo tiempo, la Unión quizás está dejando de cumplir uno de sus papeles fundamentales, que es sacar el máximo beneficio de la globalización y defender a los ciudadanos de los costes o de las consecuencias negativas de la globalización. Y, por lo tanto, eso lleva a muchos ciudadanos a preguntarse, bueno, ¿y esta unión realmente para qué sirve, ¿no? ¿En qué me ayuda a mí en concreto? Y el tema clave, desde el punto de vista de la opinión pública, es el de la inmigración irregular, como habitualmente la denominamos. El año pasado, en el 2022, entraron en la Unión Europea 5,1 millones de migrantes irregulares. En España, en estos momentos, el 17% de los residentes en nuestro país nacieron fuera de nuestro país, 17%, que es una proporción muy alta si tenemos en cuenta que en el año 2000 estábamos hablando del 1%. O sea que en 20 años la sociedad española ha cambiado absolutamente de naturaleza.
Pero el dilema de fondo, y es el que hoy quiero subrayar, es el siguiente. Por un lado, los enormes retos a los que nos enfrentamos requieren más Europa para hacer frente al cambio climático, para ser más competitivos, más productivos, para desarrollar una verdadera industria de la defensa europea, para ser tenidos en cuenta como un actor global serio, no puramente testimonial. Para todas estas tareas o todos estos proyectos necesitamos más Europa. Pero la mayoría de nuestros ciudadanos no quieren, o la mayoría de los ciudadanos europeos, España es una excepción, no quieren una unión cada vez más estrecha, ¿no? por citar la frase que aparece en los tratados. Por lo tanto, estamos ante un dilema de difícil solución. Por un lado, racionalmente, intelectualmente, sabemos, como demuestra, por ejemplo, el informe de Enrico Letta, que hace falta profundizar el proyecto europeo para ser más eficaces y para maximizar nuestras ventajas comparativas, pero ni nuestras poblaciones ni la mayoría de nuestros gobiernos nacionales, la mayoría de los 27 gobiernos nacionales, quieren una unión más estrecha. Y esto es un problema, como digo, absolutamente crucial. ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué puede hacer, por ejemplo, un país como España, que, como digo, es anómalo, porque es el país, desde luego, es el de los Estados miembros de mayor peso, de mayor tamaño por población y la cuarta economía de la Unión? España es el país más partidario de la integración europea en estos momentos, más que Francia, más que Italia y más que Alemania. ¿Cómo se puede avanzar? Y vinculo esto también al tema de la gobernanza interna de la Unión. Básicamente hay dos opciones. Una es la reforma de los tratados. Los tratados que tenemos nos han servido razonablemente bien, pero muchos expertos sostienen que para seguir avanzando tendríamos que reformar los tratados. ¿Cuál es el problema? Pues que la reforma de los tratados, primero, es extraordinariamente compleja y, segundo, requiere referéndums en muchos países. Imaginémonos un referéndum en Francia ahora mismo sobre una reforma de los tratados. Pues es harto probable que cualquier reforma constitucional fuese rechazada por la población francesa. Bueno, si no es posible reformar los tratados, por supuesto, podemos seguir haciendo cosas dentro del margen actual, como hicimos, por cierto, en respuesta a la pandemia, como hicimos antes también en respuesta a la gran recesión del 2008. Pero quizás eso no sea suficiente. ¿Cuál es la segunda alternativa? Pues hace ya algún tiempo un grupo de expertos franceses y alemanes, avalados por sus respectivos gobiernos, presentaron un informe que básicamente resucitaba un viejo proyecto del que hemos hablado muchas veces, que es la integración diferenciada. Por decirlo de alguna manera, una Europa de círculos concéntricos o de distintas velocidades. Bueno, en realidad, si se mira la letra pequeña de ese informe, lo que vemos es que eso es una amenaza más que un plan. Es decir, este informe viene a decir, si ustedes no quieren reformar los tratados, tendremos que optar por la integración diferenciada. ¿Cuál es el problema de la integración diferenciada? De nuevo, plantea retos enormes. A mí el que más me preocupa es la integridad del mercado interior. Y a mí cuando me pregunta la gente qué es la Unión Europea, yo siempre digo, básicamente es el mercado interior. Eso es lo que somos. Y esa es nuestra potencia interna y es nuestra potencia externa. Muchos temen que la integración diferenciada, aparte de ser legalmente muy compleja, supondría un fraccionamiento, un debilitamiento del mercado interior, que hoy por hoy es nuestro principal atractivo y nuestra principal fuerza. Por lo tanto, yo no descarto la posibilidad de una integración diferenciada, pero ¿quién la lideraría? Dada la situación política que he comentado antes, si no la pueden liderar Francia y Alemania, dudo mucho también que el gobierno italiano quisiera hacerlo, pues sería una integración diferenciada liderada por países periféricos, probablemente España a la cabeza, curiosamente. Antes de ayer hicimos un seminario con colegas belgas de Egmont, el Real Instituto Belga de Relaciones Internacionales,
Y calculamos que el peso en el Consejo de España y de Bélgica es el mismo que el de todos los países de Visegrado, curiosamente. Pero, de nuevo, nadie piensa en serio que un eje hispano-belga pudiera sacar adelante ningún tipo de impulso para una mayor integración. El problema de fondo, por lo tanto, volviendo a mi punto anterior, es que racionalmente sabemos que necesitamos más Europa para enfrentarnos a muchos de estos retos, pero no hay apetito político ni social a favor de ese proyecto. Como consecuencia de eso, mi vaticinio es que durante la vida, el nuevo ciclo institucional que ahora mismo se abre, seguiremos haciendo lo que venimos haciendo desde hace muchos años, que es muddling through, ¿no? Avanzando con dificultades, con consensos. Sí, y eso nunca es satisfactorio desde un punto de vista intelectual y racional, pero a veces políticamente es lo único que se puede hacer. Quiero comentar brevemente dos cuestiones que me preocupan especialmente, una interna y otra externa. La interna, que a veces perdemos de vista, y el informe Letta ha sido muy útil en este sentido, es la siguiente. ¿Cómo podemos maximizar lo que tenemos? Que, como digo, es básicamente el mercado interior. Sabemos que somos menos competitivos, menos productivos, menos innovadores de lo que podíamos ser. El informe de Letta, recomiendo su lectura, no es nada pesada y es un texto bastante legible. Subraya varias cosas. Subraya, en primer lugar, el mercado interior se construyó en los 80, pero se dejó fuera tres elementos fundamentales. La energía. No hay un mercado interior de energía. Segundo, los servicios financieros. Y tercero, todo el mundo de la comunicación digital, las telecomunicaciones, ¿no? En parte, claro, porque la tecnología ha avanzado mucho desde los años 80. Pero estos tres elementos, de hecho, Enrico Letta en su informe dice que no se incorporaron porque Francia y Alemania no se pusieron de acuerdo, es clave. Letta, por ejemplo, subraya, todos los años los ciudadanos europeos que ahorramos lo que podemos, enviamos 300.000 millones de euros a Estados Unidos. Invertimos nuestro dinero, los ciudadanos particulares, invertimos 300.000 millones de euros nuestros en compañías americanas, muchas de las cuales, por cierto, utilizan luego ese dinero para comprar compañías europeas o para fortalecer su posición de mercado en Europa. ¿Por qué? Porque no hay un mercado de capitales europeo atractivo. Es decir, no tenemos las instituciones, los servicios financieros necesarios para alimentar la demanda de nuestras empresas, sobre todo las más innovadoras en el ámbito de la tecnología, etcétera. Y Enrico Letta, por lo tanto, lo que propone aquí es completar el mercado interior. Solamente si eso, o sea, si fuésemos capaces de completar el mercado interior, ya estaríamos maximizando nuestras posibilidades y nuestro potencial de crecimiento. Por cierto, visto el resultado de las elecciones del Parlamento Europeo y visto también la deriva de muchos países, me temo que no va a ser posible implementar las reformas del informe de Enrico Letta porque básicamente suponen poner en común la soberanía en ámbitos muy delicados, por ejemplo, como el de la energía, ¿no? Enrico Letta tiene algunas ideas también interesantes. Como todo el mundo sabe, la Unión se basa en las 4 libertades, el movimiento de personas, capitales, bienes y servicios. Él aboga por crear un quinto ámbito referido a la educación, a la innovación, a la investigación, ¿no? Para aprovecharnos de las economías de escala que pudiéramos tener, ¿no? Bueno, de nuevo, esto supone compartir más soberanía. La educación, como todos sabemos, es una competencia nacional, no es una competencia europea. No existe un sistema europeo, un ámbito realmente europeo de educación, salvo en lo que se refiere al programa Erasmus. En fin, por lo tanto, mi primera preocupación sería interna. ¿Qué podemos hacer para fortalecer nuestras economías, para crecer más, para ser más productivos, para ser más competitivos, para desarrollar nuestras industrias? Y aquí entra la cuestión que has comentado antes, Emilio, de la autonomía estratégica abierta. Es importante el adjetivo, abierta, no es proteccionista, porque a Europa básicamente le va bien cuanto más abierta está su economía.
Europa no prospera en un clima neomercantilista o proteccionista, que lamentablemente es el que también impera en Estados Unidos y en China, sobre todo. Y bueno, es decir, lo primero que tenemos que hacer es poner nuestra propia casa en orden. Segundo, en relación con el mundo. Podemos hablar de otros temas internos luego si queréis. En relación con el mundo, nuestra relación más importante es la relación transatlántica. Y aquí mi preocupación fundamental es que nos estamos quedando atrás respecto de Estados Unidos. Antes de la gran crisis, de la gran recesión del 2008, la economía europea era ligeramente mayor que la estadounidense. Hoy, a fecha de hoy, es sensiblemente menor. Es más pequeña la economía de la Unión Europea y el Reino Unido juntos, o sea que no es solamente Brexit. Las economías europeas, incluida la británica, son sensiblemente más pequeñas que la norteamericana. Ellos han crecido mucho más. Hay un pequeño debate entre los economistas sobre cómo mides esta brecha, pero la brecha existe y se está ampliando. Europa representa el 10% de la población mundial y el 15% del PIB mundial, y estamos perdiendo peso tanto demográfico como económico, peso relativo, porque otras regiones del mundo están creciendo mucho más. Segunda brecha respecto de los Estados Unidos, la tecnológica. Aquí, de nuevo, la evidencia es apabullante, ¿no? Casi todas las grandes empresas tecnológicas que operan en Europa son estadounidenses, y si uno mira la lista de las 20 más grandes del mundo, pues hay apenas un par de empresas tecnológicas europeas. Tercera gran brecha, la militar. Y esto es especialmente sangrante. Estados Unidos gastó el año pasado 900.000 millones de dólares en defensa. 900 billones, si se quiere, de dólares en defensa. Nosotros, en Europa, nos gastamos 300.000, que es un tercio, pero no es una cantidad desdeñable. Nos gastamos 300.000 millones en defensa. ¿Qué ocurre? Que gastamos mal. No gastamos poco, gastamos mal. Gastamos de forma poco coordinada y de forma, en última instancia, de tal manera que no conduce al desarrollo de nuestra propia industria de defensa. El 80% del gasto militar europeo en Ucrania, que es superior o similar al norteamericano, se ha hecho comprando sistemas de armas estadounidenses, que luego hemos enviado a los ucranianos. Es decir, tenemos menos autonomía estratégica en el ámbito de la defensa de la que teníamos antes de que Rusia invadiera Ucrania. Nos gastamos más, pero seguimos gastando cada uno por nuestro lado. El objetivo de la Unión es que el gasto conjunto estuviera ya en un 35%. La cifra actual creo que sigue siendo en torno al 15-16%. Solo el 15-16% de las compras que hacemos como europeos las hacemos de forma conjunta. ¿Y sabemos por qué? Porque es muy lento coordinarse con otros países para desarrollar nuevos sistemas de armas. Los argumentos los conocemos y se está intentando rectificar. Tenemos una brújula estratégica europea que ha desarrollado la Unión hace un par de años. Pero es un proceso lento. Hoy por hoy estamos comprando armas a los americanos, a los japoneses, a los coreanos y hasta hace unos meses a los israelíes. Por lo tanto, relación transatlántica en peligro por una mayor divergencia entre Estados Unidos y Europa que nos hace irrelevantes a ojos de los estadounidenses. Y segunda cuestión, la de China. El consenso es que Europa no se puede, ni quiere ni puede hacer decoupling, es decir, ni quiere ni puede separarse por completo de China por motivos económicos. Alemania, que es la gran potencia económica de la Unión, no se lo puede permitir, muchos de los otros estados europeos tampoco. Y por lo tanto estamos haciendo de-risking, es decir, estamos limitando nuestra exposición, nuestra vulnerabilidad respecto del mercado chino. Esto suena bien, pero en la práctica no existe una única posición europea ante el auge de China. Se dice a menudo que
tenemos que recordar a los estadounidenses que nuestros intereses son similares pero no idénticos, y eso está muy bien. Ese es el principio de la autonomía estratégica, a la que antes te has referido también. La autonomía estratégica en realidad lo que representa es la posibilidad de defender nuestros valores e intereses sin pedir permiso ni ayuda a nadie, sin pedir permiso ni ayuda a terceros. Bueno, el problema es que estamos muy, muy lejos de alcanzar ese objetivo hoy por hoy. Por lo tanto, relación con transatlántica compleja. No he mencionado la posibilidad de un triunfo de Trump, que yo también considero cada vez más probable. Hice una serie de visitas a think tanks conservadores en Estados Unidos, en Washington, hace unos meses, aparte de que eso me convenció de que la victoria de Trump es cada vez más posible. El argumento de las personas que potencialmente podrían llegar a influir en una administración Trump 2.0 es Trump no cree en la Unión Europea, esto ya lo demostró la primera vez. Va a seguir insistiendo en lo que se refiere a la OTAN, en que somos free riders, que no pagamos nuestra propia defensa. Actualmente el objetivo, como todo el mundo sabe, es del 2% del PIB, gasto del 2% del PIB. En estos think tanks se habla del 3,5% en esta segunda administración Trump, que es más o menos lo que gasta Estados Unidos en defensa. Es decir, van a mantener la presión. No creo que Trump rompa la Alianza Atlántica, pero sí va a ser muy exigente. Tampoco creo que deje de apoyar militarmente a Ucrania. En estos think tanks el argumento era: nosotros no hacemos nation building, por lo tanto no vamos a apoyar la economía ucraniana, no vamos a apoyar a la sociedad ucraniana, pero no vamos a dejar que Ucrania caiga. O sea que seguiremos manteniendo el apoyo militar. Pero Trump es, por su propia esencia, disruptivo e imprevisible. Y por lo tanto, creo que debemos prepararnos para ese escenario. De hecho, hemos perdido mucho tiempo, ¿no? Se dice que tenemos que hope for the best y prepare for the worst, ¿no? Bueno, esperar lo mejor y prepararnos para lo peor. No hemos hecho gran cosa para prepararnos para lo peor, ¿no? Estamos en una situación bastante débil. Y tercera dimensión internacional que quería mencionar es esto, que es la relación entre Europa y este mal llamado sur global, que en el Cano llamamos sur plural, porque nos parece que el sur ante todo es plural. Incluso América Latina es extraordinariamente plural. Si uno va a Santiago de Chile y dice: me encanta estar en el sur plural, pues te echan a patadas de la sala, ¿no? Hay una enorme diferencia en niveles de desarrollo económico, social y político. Pues bien, lo que sí es cierto es que la relación de Europa con estos países de economías emergentes, en vías de desarrollo, atraviesa un momento muy difícil, y esto lo hemos comprobado en relación con dos crisis. Primero, la crisis de Ucrania. Estos países a los que me estoy refiriendo, a los cuales hemos acudido para que nos apoyaran, para que impusieran sanciones a Rusia, para que entendieran que para nosotros esta es una crisis existencial y que el futuro de Ucrania es crucial para el futuro de la Unión. En estos países este mensaje ha tenido muy poco eco. Tampoco ha tenido eco el argumento de que esta es una lucha de democracia contra autocracia. Ha tenido muy poco eco, y básicamente su percepción es que esta es una guerra de europeos, provocada por europeos, y que somos nosotros los europeos los que debemos resolverla. Y esto se ha visto también en la crisis de Gaza, en el conflicto entre Israel y Gaza. En estos países, y lo estamos viendo constantemente, Naciones Unidas y otros lugares, se nos acusa básicamente de un doble rasero, de que nos parece gravísimo todo lo que ocurre en Ucrania, pero no le damos mucha importancia a la muerte de 35.000 palestinos en la Franja de Gaza. Bueno, obviamente yo pienso que esa es una acusación injusta, pero lo que demuestra es que realmente los europeos estamos más solos de lo que pensábamos, ¿no? Y estaremos muy solos si no tenemos este vínculo, o no somos capaces de mantener este vínculo con Estados Unidos
en el caso de que Trump ganara las elecciones. ¿Qué otros temas vemos en el horizonte inmediato? Se habla hoy sobre la ampliación con cierta urgencia, cosa que ya no era el caso en épocas recientes. Hay 9 países candidatos. Por cierto, ya no hablamos, durante muchos años no hemos hablado de Turquía. Yo vaticino que si el proceso de negociación con Ucrania avanza rápidamente, cosa que está por ver, pues probablemente se vuelva a abrir en cierta medida el debate sobre Turquía, ¿no? Con el país con el cual tenemos una unión aduanera desde 1995 y es candidato desde 1999. Pero dejando a un lado Turquía, tenemos 8 países candidatos que básicamente reflejan la desaparición, por un lado, de la Unión Soviética y por otro lado de la antigua Yugoslavia, ¿no? Balcanes occidentales, tenemos Albania, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia, y luego tenemos 3 ex-repúblicas soviéticas, Georgia, Moldavia y Ucrania. El problema en relación con esta ampliación es que se dice mucho que es una ampliación geopolítica. Bueno, yo entiendo y acepto el argumento de que si damos la espalda a estos países, pues muchos de ellos pueden caer en la tentación de buscar refugio pues en Rusia, puede aumentar la influencia de China, que en algunos de ellos ya es considerable, pero, de nuevo, existe poco apetito en el seno de la Unión Europea en lo que se refiere a una futura ampliación a, digamos, 35 Estados miembros. Primero, por el coste económico, sobre todo si ingresar a Ucrania, esto tendría un impacto económico importantísimo en la política agrícola común. España, por ejemplo, pasaría a ser un contribuyente neto, pero también son países extraordinariamente complejos, ¿no? En su política interna. Balcanes occidentales es probablemente históricamente la región de Europa más inestable y más imprevisible, y Georgia, Moldavia y Ucrania son países que ahora mismo tienen presencia militar rusa en su propio territorio nacional y, por lo tanto, hablar de la adhesión de estos países es complicado. Quizás habría que buscar otras fórmulas. Se hablaba antes de todo menos las instituciones, ¿no? Bueno, no sé si esa es la más adecuada, pero sin duda habría que buscar otras fórmulas para dar a estos países una cierta estabilidad. Y, por último, quería plantear algunas de las antes he hablado del mercado interior, algunos de los retos internos, ¿no? La Unión Europea en estos momentos tiene 2 grandes proyectos estructurales, la transición verde y la transición digital. Salvo quienes niegan el cambio climático, todo el mundo en Europa acepta que el cambio climático es una realidad. Nos hemos puesto objetivos muy ambiciosos. La Unión Europea formalmente pretende alcanzar eso que se llama la neutralidad climática para el año 2050 y antes, para el año 2035, nos hemos puesto el objetivo de reducir al menos en un 55% las emisiones en comparación con las que teníamos en el año 90. Esto es lo que se llama Fit for 55, reducir en el 2035 un 55% de emisiones. ¿Lo vamos a lograr? Bueno, de nuevo, una de las consecuencias o uno de los elementos preocupantes de estas elecciones europeas es que probablemente van a tener más peso en el Parlamento partidos que no necesariamente son negacionistas, pero partidos que ponen en duda la necesidad de acometer una transformación verde tan ambiciosa. Y lo ponen en duda básicamente porque la transición verde tiene costes, tiene ganadores y perdedores. Y tiene costes. Y esto es algo que quizás la Comisión y los Estados miembros no han explicado a nuestras poblaciones suficientemente. Hemos vivido en un mundo en el cual aparentemente todos estos grandes proyectos muy ambiciosos al medio y largo plazo eran tan obviamente beneficiosos que nadie realmente se ha parado a preguntarse, bueno, ¿y cuáles van a ser los costes? ¿Quién paga esto? ¿Cómo se paga?
En buena medida, por cierto, es el sector privado el que tiene que pagar esto, o el que tendría que pagar esto. La verdad es que no sabemos si esto va a ser posible. El plan industrial del Pacto Verde se aprobó en el 2023, el año pasado. Por lo tanto, estamos todavía, sigue siendo una cuestión muy reciente. Pero sí quiero subrayar esta cuestión, ¿no? Una posible consecuencia de las elecciones europeas sería un menor apetito, un menor apoyo tanto de nuestras opiniones públicas como de importantes gobiernos de los 27 que no están realmente por la labor de acelerar o de implementar este plan con la rapidez necesaria. La otra transición es la digital. Es una transición inicialmente aparentemente menos conflictiva. Todo el mundo acepta la necesidad y apoya la necesidad de digitalizar nuestras economías. Todo el mundo puede entender, por ejemplo, que la supresión de los costes del roaming cuando utilizamos nuestros teléfonos móviles ha sido positiva. Todo el mundo entiende que la ciberseguridad es algo que nos tenemos que tomar en serio. Pero claro, a medida que vamos avanzando en este proceso, la cosa se pone más complicada. De nuevo, porque hay ganadores y perdedores. Las pymes, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas, ¿van a poder realmente hacer uso y aprovecharse de esta transición digital? Hablamos mucho ahora de inteligencia artificial. ¿En qué medida la inteligencia artificial va a ser beneficiosa, ¿no? para las pequeñas y medianas empresas, que en España, como sabemos, representan algo así como el 90% del total? Se plantean cuestiones de regulación y aquí se oye cada vez con más frecuencia esta idea de que la Unión Europea regula muy bien, sobre todo regula aquello que no produce, ¿no? O sea, los demás, los chinos y los americanos desarrollan la inteligencia artificial a un ritmo escalofriante y nosotros nos dedicamos básicamente a regularlo, porque nos preocupa la privacidad, nos preocupan nuestros valores, etcétera, etcétera. Todo eso está muy bien, pero son ellos los que generan esas nuevas tecnologías que nos hacen más dependientes y que, por lo tanto, alejan, si cabe, el objetivo de la autonomía estratégica. Por lo tanto, y por intentar resumir un poco, creo que tenemos retos geopolíticos de gran magnitud. Nuestra relación con Estados Unidos, con China y con el mundo emergente es quizás el principal reto geopolítico. Vivimos en un orden multipolar con instituciones multilaterales débiles. Por otro lado, la propia naturaleza del proyecto europeo. Como tú, Emilio, has recalcado muchas veces, la Unión Europea es un ente herbívoro rodeado de estados carnívoros. O somos un ente posmoderno rodeado de estados modernos y, en algunos casos, premodernos. Somos muy sofisticados, muy interesantes como objeto de estudio, pero al fin y al cabo somos un ente muy peculiar. No somos una federación, tampoco somos un Estado, un único Estado-nación. Somos quizá una confederación de 27 Estados que tenemos percepciones de amenazas y de riesgos muy distintos, a pesar de que se habla mucho de la solidaridad. Por ejemplo, que España apoya a los países bálticos enviando tropas y aviones para hacer frente a la amenaza rusa, y ellos, a su vez, muestran interés por nuestro vecindario meridional. Todo eso está muy bien, pero claramente tenemos percepciones de amenazas y de riesgos muy, muy distintos. Nuestro lema es unidos en la diversidad. Es un lema muy bonito, ¿no? Es como el de los Estados Unidos, en el fondo. Pero pluribus unum, ¿no? Y es mejor que l'union fait la force, ¿no? Que es un poco más convencional y no muy original. Pero esto de unidos en la diversidad es aspiracional, realmente. Creo que ni siquiera estamos unidos en la adversidad. Hemos estado parcialmente unidos en la adversidad durante la pandemia, durante el inicio de la guerra de Ucrania, pero una vez superadas el primer impacto de estas crisis, empiezan a reaparecer las divisiones tradicionales, que yo creo que reflejan ese pluralismo, esa diversidad que hace muy difícil la unidad y la acción concertada. A pesar de eso, y a pesar de todo, yo soy relativamente optimista en lo que se refiere al futuro de la Unión Europea.
¿Por qué? Primero, pues porque casi todo el mundo en Europa sabe, como decía Paul-Henri Spaak, ¿no? Europa se divide en estados pequeños y en estados pequeños que todavía no se han dado cuenta que son pequeños. Es decir, todos somos pequeños en el mundo globalizado, incluidos Francia y Alemania. Hemos creado juntos este objeto político no identificado, como se le ha llamado a veces, que tiene gravísimos problemas, retos externos, tiene gravísimos o serios retos de gobernanza interna, pero a pesar de ambas cuestiones, creo que tanto nuestros líderes como nuestras poblaciones son conscientes de que la Unión Europea es prácticamente la única esperanza que tenemos de poder mantenernos en los niveles actuales o incluso mejores de libertad, de prosperidad y de seguridad. Pues muchas gracias, Charles, y menos mal que terminas con un motivo de optimismo, porque la verdad es que el elenco de temas que has puesto encima de la mesa y el abanico, digamos, de incógnitas que ese elenco de temas sugiere, pues es enorme, ¿no? Es enorme. Yo sí, por comenzar con algo de optimismo también, siempre se ha dicho que la Unión Europea solo se mueve a ritmo de crisis, ¿no? Es como una bicicleta, tiene que pedalear, tiene que avanzar, y eso es lo que la incita, y es evidente que en este momento pues la situación es de crisis y tiene que movilizarse, tiene que dinamizarse, ¿no? Para el debate yo haría un esquema un poco, pues, siguiendo tu mismo esquema. Me gustaría profundizar un poco en los temas de la Unión, de la profundidad de la Unión y cómo articular esa profundidad de la Unión, antes de saltar a lo que Van Rompuy llamaba el océano geopolítico, este universo geopolítico de carnívoros, neo-westfaliano, para ser más preciso y más técnico, en que se ha transformado el mundo. Y entre medias tenemos los temas de la ampliación, porque entre medias avanzamos, no avanzamos, los temas de la ampliación. Yendo a lo primero, ¿no? Tú comenzabas diciendo, y me parece fundamental, que casi todos estamos de acuerdo que necesitamos más Europa. En lo que no acabamos de estar de acuerdo es en cómo construimos esa más Europa o a quién le corresponde. Señalabas, lo señala el informe Letta, se supone que el de Draghi, que todavía no se conoce, pero va a ir en la misma dirección, el corazón de la Unión es el mercado común. Eso es lo que realmente la ha ido constituyendo, ¿no? Sí. Y cuando pretendimos dar el salto desde la unión económica, desde la unión de mercado, para ser más preciso, desde la unión de mercado a la unión política, que fue con el Tratado Constitucional en el 2004, si mal no recuerdo, Francia lo liquidó. Por lo tanto, no hemos acabado de dar ese paso, ¿no? Tenemos que seguir explotando esta idea de mercado. Se habla mucho de mercado común, pero el mercado común es muy deficiente, como dice Letta, con esas tres dimensiones que no se han globalizado dentro del marco de la Unión, ¿no? Por lo tanto, tenemos que sacarle todas las posibilidades que tiene a las economías de escala, que las hay, y no lo estamos haciendo, ¿no? Y lo que me pregunto es quién se opone a eso. ¿Por qué? Te lo digo, porque cuando examinamos los eurobarómetros, las encuestas a la ciudadanía europea, lo que percibimos casi siempre es que los ciudadanos europeos no tienen grandes problemas en continuar transfiriendo competencias a la Unión, a Bruselas, ¿no? Son los gobiernos y los estados más bien quien se opone a ese proceso de transferencia, ¿no? Son los gobiernos, son las empresas que ven peligrar, o por el contrario algunas que buscan conseguir. Es decir, ¿quién se opone a esos procesos de ampliación? ¿Quién se opondría al informe Letta o al previsible informe Draghi? Y luego te haré otra pregunta sobre los modos de profundizar en la Unión. Pues sí, es una muy buena pregunta. Letta viajó por toda Europa a la hora de elaborar su informe. Se reunió con sindicatos, con empresarios, con sociedad civil, con expertos. Y su conclusión, efectivamente, es que entre estos actores que acabo de mencionar, el apoyo a una profundización del proyecto es bastante unánime. Por lo que tú acabas de decir, el mercado interior está incompleto, es deficiente y no nos permite aprovechar ciertas economías de escala.
Por cierto, por ejemplo, en el ámbito del transporte esto es muy evidente, ¿no? A pesar de que podemos traspasar nuestras fronteras prácticamente sin enseñar un documento, pues apenas hay trenes de alta velocidad que unan distintas capitales europeas. O conexiones energéticas con Francia. Efectivamente. Entonces, yo creo que los principales obstáculos son más políticos, son de gobiernos nacionales. Bueno, a mí no me gusta, digamos, cargar las tintas demasiado con Francia, pero Francia históricamente, si uno analiza su actuación pues desde el año 50, siempre ha sido un Estado que ha visto con reticencia pues esta idea básica de compartir más soberanía en ámbitos críticos, ¿no? Incluso en el tema de la defensa, ¿no? Jeremy Shapiro, un buen colega nuestro y amigo del Instituto Elcano, decía, claro, nunca seremos una fuerza militar si no tenemos armas nucleares que puedan disuadir a nuestros potenciales enemigos. Pero ¿alguien se imagina a Francia colocando sus armas nucleares al servicio de la Unión Europea? No. ¿Alguien se imagina a los países, a Francia, sacrificando su silla en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Tampoco, ¿no? O sea que básicamente Francia sigue siendo, en buena medida, aunque ha impulsado, gracias fundamentalmente al tándem franco-alemán, ha impulsado el proceso de construcción europea, es un país que tiene, digamos, en su cultura política y en sus tradiciones, pues una gran reticencia a esto. Y no olvidemos el origen. Tú has dicho muy bien, tenemos una unión monetaria, pero no tenemos una unión económica. Y la unión económica y monetaria es fruto de un pacto franco-alemán incompleto. Y por eso, como dice Letta, se dejaron fuera estos tres ámbitos que hemos mencionado, básicamente porque eran los... Bueno, en el caso de las instituciones financieras tampoco Alemania era muy partidaria, ¿no? Pero hay reticencias institucionales y nuestras opiniones públicas, bueno, yo creo que están son un poco ajenas, ¿no?, a estos debates, salvo cuando se les moviliza políticamente, pues por ejemplo, el tema que más ha movilizado a los europeos en estas últimas décadas, como he dicho antes, es el migratorio, ¿no? Es carne de populismos el tema migratorio, porque plantea cuestiones sobre la identidad, sobre la religión, es el mundo emocional más que el mundo racional, formas de vida, cosas que atañen a los ciudadanos de forma muy directa, ¿no? Es verdad que hemos avanzado a golpe de crisis, ¿no?, a golpe de sustos, cuando hemos tenido que reaccionar juntos a retos inéditos. Por ejemplo, hoy por hoy podemos decir que aunque la pandemia fue horrible y dio lugar a la muerte de centenares de miles de personas en Europa, a pesar de eso, los fondos Next Generation EU abren la posibilidad de institucionalizar ciertos mecanismos fiscales que antes no contemplábamos y que permitieron pasar página y dejar atrás una década de austeridad. El Brexit se ha gestionado bien, por ejemplo. El Brexit, efectivamente, el Brexit ha tenido un coste brutal para el Reino Unido, pero no para la Unión Europea. Incluso ha obligado a algunos países que tenían, como los Países Bajos, que tenían una relación muy próxima al Reino Unido, a buscar nuevos socios, incluida España, curiosamente, pero también otros, ¿no? La relación con Alemania, por supuesto, es muy estrecha. Es decir, han hecho de la necesidad virtud, ¿no? Esto de hacer de la necesidad virtud es muy europeo, ¿no? Está muy en el ADN de la Unión. Pero comparto tu sorpresa, es decir, si es tan evidente, si el diagnóstico es tan claro, si sabemos que muchos de estos retos nos superan como estados pequeños, que insisto, realmente casi todos lo somos, ¿no?, o estados medios o pequeños, pues cómo es posible que nuestros gobernantes no quieran avanzar más deprisa. En parte también es la complejidad institucional de este ente, que es difícil de comprender. A veces nos reímos, ¿no? Decimos, los chinos no entienden la Unión Europea. Yo siempre digo, pero la Unión Europea no la entiende nadie. Nosotros tampoco la acabamos de entender. El proceso de toma de decisiones en la Unión Europea
es un asunto muy sofisticado y muy complejo, ¿no? Hay un problema de gobernanza, ¿no? El problema de exigencia de unanimidad. Sí. El veto dificulta enormemente. Bueno, aquí, de nuevo, este es un debate que afronta este texto franco-alemán al que me he referido de expertos, ¿no? Pasar de la unanimidad a la mayoría cualificada en muchos ámbitos sería deseable, pero si no ocurre más o si no ocurre con más facilidad, se debe fundamentalmente a un motivo, y es el temor de los estados pequeños a ser irrelevantes. Los estados pequeños, por ejemplo, hoy por hoy van a insistir en tener un comisario, con lo cual acabaremos con un colegio de comisarios de 35 señores y señoras, muchos de los cuales realmente no tienen un dossier, no tienen trabajo, ¿no? Se habla incluso de que hubiese comisarios que no tuviesen una cartera, sino que estuviesen ahí simplemente representando a su país. A mí me parece un disparate, porque sería como un Consejo Europeo bis. Es decir, tendrías un comisario francés, bueno, francés seguro que tendría una cartera, el letón que está ahí porque representa a su país, pero no porque aporte nada sobre energía o telecomunicaciones o lo que sea. Estaría replicando, duplicando a su jefe de gobierno o a los ministros del país en las otras formaciones del Consejo. Eso me parece un error. Pero sí está claro, esta idea de la integración diferenciada yo creo que va a avanzar. Yo creo que no la podemos descartar. Yo antes he sido poco optimista en relación con esta idea por mi temor sobre la integridad del mercado interior, ¿no? Que se puede ver debilitado. Pero algún tipo de integración diferenciada creo que es inevitable. Vamos necesariamente hacia eso, con independencia de que haya o no ampliación. O sea, la complejidad de los temas, el tamaño del presupuesto que va a ir en aumento y el hecho de que tenemos una comisión cada vez más activista, yo creo que nos obliga a introducir reformas institucionales. Sí, porque ya la anterior ampliación dificultó enormemente la gobernanza y ha establecido esta situación casi de bloqueo, de veto continuo. Una nueva ampliación lo que haría sería claramente, con ese colegio de comisarios imposible de gestionar, sería dificultarlo todavía mucho más, ¿no? Sí, luego hay otros temores, ¿no? Primero, no se nos ha dado muy bien esto de preparar a los candidatos para una verdadera convergencia económica y política. Véase la actitud de un gobierno de Hungría absolutamente intolerable. Que Orbán se permita adoptar como lema de su presidencia "Make Europe Great Again", en un obvio guiño a ya sabemos quién, pues es bastante tremendo. Es decir, este señor se permite el lujo de cuestionar valores y principios muy básicos, pero lo hace de esta manera tan irritante y tan contradictoria. Es decir, los euroescépticos que se permiten ser euroescépticos sabiendo que no van a ser expulsados de la Unión, ¿no? Sabiendo que, como digo, la señora Le Pen puede ser crítica con la Unión Europea, pero va a insistir en recibir la política agrícola común y en mantenerla. Es muy difícil. Un poco por cerrar este tema, yo me permitiría decir que si no podemos profundizar en la Unión, se debe en buena medida, uno, a problemas de gobernanza, dificultades para conseguir los apoyos suficientes, problemas de gobernanza que tienen que ver a su vez con soberanía de los estados, identidades nacionales potentes, nacionalismo en última instancia, nacionalismo. Y esto me lleva al otro tema, ¿no? Porque estábamos hablando de profundizar en la Unión utilizando el método clásico de lo que se llama la paz liberal. Es decir, establezcamos intereses entremezclados y esos intereses aseguran un espacio de paz y de comercio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay otros modos de construir la Unión que no es el modo funcionalista clásico. El modo funcionalista es avancemos en la unión económica, la economía tirará de la política y la política tirará de la cultura. Como sabes bien, se ha dicho muchas veces que Jean Monnet en una conferencia señaló: si tuviera que volver a empezar a construir Europa, lo haría por la cultura y no por la economía. Parece ser que no lo dijo, parece ser que es un invento más de Mitterrand, que se lo quiso colocar, pero bueno, está bien traerlo a cuenta porque me parece
Es decir, otro modo de construir Europa es construyendo la identidad europea, construyendo una cultura europea. Esto me lleva a lo que comentabas del informe de Letta sobre la educación, que me parece que es muy relevante. Es decir, no estamos haciendo, o te preguntaría, ¿estamos haciendo lo suficiente para articular una identidad común europea? Hay proyectos que claramente han tenido éxito. Estoy pensando en el Erasmus, es evidente que ha tenido éxito, y la identidad europea es mucho más fuerte entre la población joven, que da por supuesto a Europa en muchos sentidos, da por supuesto el euro, da por supuesto la ausencia de fronteras, etcétera, que en otros campos, ¿no? Pero se podía hacer mucho más. En las elecciones europeas, pues podía haber candidaturas europeas, de verdad, y no candidaturas nacionales, con lo cual distorsionan el sentido de la elección. Yo que sé, en la misma educación se podía hacer un curso de historia europea consensuado, etcétera, que se estudiara en toda Europa, y que los jóvenes y las jóvenes europeos pues, fueran conscientes de que constituimos una unidad histórica y civilizacional claramente definida, ¿no? Es decir, se ha avanzado poco en esto, ¿no crees? Se ha avanzado muy poco y, de nuevo, nos topamos con el dilema fundamental, medular, al que me refería al principio. Por un lado, muchos de nosotros racionalmente pensamos, como tú acabas de decir, que la cultura, la educación podían ser el cemento, el pegamento que realmente nos podría unir. Al mismo tiempo, la educación es una competencia nacional. Claro. La educación es una competencia de los Estados miembros. Y no hay prácticamente ningún Estado miembro que esté dispuesto a perder ese control sobre la educación de sus ciudadanos. Yo lo compartiría con entusiasmo, además, porque pienso que se puede aprender mucho de otros sistemas educativos. Ese es un mundo que tú conoces muy bien. Y efectivamente el programa Erasmus está muy bien. Lo que pasa es que era un poco construir la casa por el tejado, porque el ámbito universitario es el final del ciclo formativo, ¿no? Ha habido intentos de crear una formación profesional europea, que es también un proyecto muy interesante. Es decir, la universidad, por definición, es más minoritaria. La formación profesional europea supondría, es complejo por motivos lingüísticos, etcétera, pero supondría que, bueno, jóvenes que no quieren estudiar carreras universitarias, pero que pueden formarse en ámbitos profesionales muy diversos en otros países europeos y volver a sus países de origen o quedarse en el país europeo donde se han formado. Pero, de nuevo, aquí son reticencias identitarias, políticas. Francia jamás cedería la formación de los jóvenes franceses, porque para ellos ese es un principio republicano fundamental, la educación del individuo, ¿no?, en valores republicanos. En otros países como España quizás esto no lo percibimos de la misma manera. Y, por lo tanto, la paradoja es esa, ¿no? Sabemos racionalmente que educación, sistema universitario, salvo Erasmus, cultura, son elementos fundamentales, pero son compartimentos estancos que no europeizamos. Es decir, estamos en una Europa que no es capaz de europeizar cosas fundamentales. Y, de nuevo, básicamente, mi temor, volviendo al Parlamento Europeo y las elecciones, es que yo veo un reflujo, ¿no? Hay un mayor proteccionismo económico, hay un retorno a la seguridad, supuesta seguridad que ofrece el Estado-nación, la identidad, la lengua, las tradiciones, las formas de vida, etcétera. Es decir, es una Unión Europea menos cosmopolita, es una Unión Europea menos europea y más basada en el Estado-nación. El otro día, en el seminario con los belgas, un ministro belga me decía: España y Bélgica son casi los únicos países europeos importantes donde se puede decir: la Unión nos gusta, la Unión es importante, nos ha ido bien en la Unión, no buscamos debilitarla ni buscamos alternativas. En otros muchos países, decir esto en voz alta, hoy en día en Francia o en Alemania o en Italia, es un lío. Es un lío, porque el ciudadano medio no quiere oír eso. El ciudadano medio quiere oír a su gobierno nacional decir: yo tengo la solución para cerrar las fronteras, o como ha hecho el gobierno británico con un éxito también manifiestamente mejorable, ¿no? Yo voy a cerrar, voy a impermeabilizar la isla. Fracaso absoluto. Entonces, claro, en este contexto, la legitimidad de hecho de la Unión es al final lo que permite avanzar el proyecto. En otras palabras, la Unión, tenemos que
los partidarios de la integración europea tenemos que ser capaces de convencer a nuestros conciudadanos de que la Unión funciona para ellos y que es eficaz a la hora de defender sus intereses. En definitiva, para quienes somos, como es mi caso, partidarios de unos Estados Unidos de Europa, que lo he sido siempre y lo sigo siendo, nos esperan malos tiempos por delante. Habrá que sortearlos como se pueda y tirar mano del mecanismo de la geometría variable, que probablemente se puede complejizar mucho, porque no será una geometría variable, sino varias geometrías variables, totalmente, superpuestas, solapadas, como tenemos en este momento. Euro sí, euro no. Schengen sí, Schengen no. Efectivamente. Empezamos a tener, eso ya está ahí, ya lo tenemos encima de la mesa, pero es un camino que inevitablemente al final, en esos espacios de solapamiento, acaba generando un núcleo de países que están en todos ellos, y por lo tanto son más partidarios, y yo confío sin duda en que España esté en ello, ¿no? Dando el salto al océano geopolítico, como lo llamaba antes, me permite recordar, puesto que tú y yo somos orterianos, aquello que decía Ortega y Gasset en La rebelión de las masas, de que Europa se unirá cuando la coleta de un chino aparezca por los Urales, ¿no? Una frase, por cierto, claramente incorrecta en términos políticos desde cualquier punto de vista y repleta de estereotipos y prejuicios. Pero bueno, la idea está ahí y la idea es relevante, ¿no? Bueno, pues ha aparecido, ya lo tenemos, la alianza de Rusia con China, etcétera, etcétera. Estamos ante un escenario geopolítico radicalmente nuevo. Podemos decir que en muchos, ya no cientos de años, sino casi miles de años, ¿no? La presencia de Oriente en Occidente, ¿no? La penetración de Oriente en Occidente, ¿no? Un tema podemos hablar, para el cual la posible presidencia de Trump es clave. Yo creo que en todo lo que puede ser el escenario geopolítico, porque creo que la relación con China se puede articular, pero dependerá mucho a su vez de cuál es la posición de Trump. En tu opinión, y estamos de acuerdo, dada la más que posible, incluso probable elección de Donald Trump como próximo presidente de los Estados Unidos, ¿cómo afecta eso a Europa? ¿Cómo afecta a la unidad europea? ¿Cómo afecta al euro? ¿Cómo afecta a Ucrania? ¿Cuáles serían los efectos más relevantes? Bueno, este es el asunto que yo creo que más nos preocupa en la actualidad, ¿no? Efectivamente, yo creo que la rivalidad entre China y Estados Unidos es el elemento que caracteriza el orden internacional y que lo va a caracterizar probablemente durante todo el siglo XXI que resta. Y nosotros, los europeos, estamos muy mal dotados para hacer frente a esto. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, por el hecho que hemos comentado antes de que no somos una federación, no somos un Estado-nación. ¿Realmente queremos ser un polo, por ejemplo? Siempre decimos, vivimos en un mundo multipolar. Estados Unidos, China, Rusia, India. ¿La Unión Europea realmente constituye un polo? ¿O los polos reales siguen siendo quizás Alemania y Francia? Hemos hablado mucho estos años de una comisión geopolítica, has citado a Borrell, la necesidad de aprender a hablar el idioma del poder, pero institucionalmente y políticamente, por nuestra propia manera de ser, por nuestra propia idiosincrasia, estamos muy mal equipados para vivir y prosperar en un mundo caracterizado por la rivalidad entre grandes potencias. ¿Por qué? Porque no somos una potencia. No somos una potencia al uso. Somos una gran potencia económica, 450 y tantos millones de habitantes, un mercado interior muy potente, que se beneficia de todo aquello que ahora mismo está en peligro, ¿no? De mercados abiertos, esta idea que tú mencionabas de que la interrelación económica garantiza o potencialmente garantiza el intercambio, ¿no? Garantiza la paz, el entendimiento, etcétera. Hemos visto que eso tiene claros límites, sobre todo en el caso de Rusia, por ejemplo, los alemanes lo han descubierto con gran sorpresa, ¿no? Pero lo que quiero subrayar es esto, que estamos muy mal equipados para competir eficazmente y exitosamente en un mundo dominado por la rivalidad entre grandes potencias. Entonces, aquí de nuevo no hay una unanimidad en el seno de la Unión sobre cómo debemos actuar. Por un lado, muchos entendemos que la relación con Estados Unidos es fundamental, pero como tú acabas de decir, ¿qué ocurre cuando hay un señor en el despacho oval de la Casa Blanca
que realmente no comparten nuestros valores y nuestros intereses y que nos está diciendo sin tapujos, no nos está engañando, nos está diciendo claramente: America first, America alone. Si ustedes quieren adherirse ciegamente, sin capacidad de negociación ninguna, a lo que nosotros propugnamos, bienvenidos sean, pero si no, no les tendremos en cuenta. Y no demonicemos tampoco excesivamente a Trump. Esto viene de muy atrás, en realidad. O sea, Biden es, como dice un amigo mío, America first with a smile, ¿no? El Inflation Reduction Act, el IRA, el CHIPS Act, muchas otras cosas, medidas legislativas que han aprobado los norteamericanos son extraordinariamente aislacionistas. Yo he entrevistado a senadores en Estados Unidos y les he preguntado si antes de aprobar el Inflation Reduction Act se preguntaron sobre las posibles consecuencias que eso tenía para Europa y me miraban con asombro. ¿Por qué diablos debo yo preocuparme de las consecuencias que pueda tener una ley americana sobre Europa? Y, insisto, hablamos mucho del orden internacional basado en reglas, pero uno de los países que más ha hecho en los últimos años por debilitar ese orden es Estados Unidos. Sí. La OMC, la Organización Mundial de Comercio, que es el organismo que regula y que intenta, digamos, poner orden en la enorme complejidad que supone el intercambio comercial que existe en el mundo, los Estados Unidos están bloqueando el sistema. Entonces, claro, al final posiblemente nosotros seamos los únicos que creemos realmente en un orden internacional liberal basado en reglas. Los chinos, los rusos y unos Estados Unidos gobernados por Trump posiblemente no. Por lo tanto, tenemos básicamente que tomarnos en serio la autonomía estratégica. Sin embargo, el sur global que tú mencionabas, sí, o el sur plural o como quieras, le ha ido muy bien con la globalización. Le ha ido muy bien y, por lo tanto, y tenemos que buscar aliados ahí. Tenemos que buscar aliados ahí. Por supuesto, las democracias que no he mencionado, como Japón, Corea del Sur, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Ese es el primer círculo de amigos y lo tenemos bastante cercano y está en el G7, aunque ahí también hay un problema y es que Estados Unidos quiere utilizar el G7 sobre todo para frenar a China y eso para nosotros el G7 no debería ser ese su único papel. Por cierto que probablemente se va a incorporar Corea del Sur y Australia para convertirlo en un G9. España podía haber estado ahí, podía haber sido un G10, pero parece ser que ese proyecto no va a avanzar. En todo caso, como bien dices, primero la India, la democracia más poblada del mundo. Bueno, los indios yo creo que están más cerca de nosotros que de los chinos. De los chinos, por supuesto, y de los rusos también. Por lo tanto, es un aliado potencial. Y luego, a pesar de todos los pesares, tenemos América Latina. Es verdad que la actuación de América Latina en relación con Ucrania ha sido muy transaccional. Pero también creo que tenemos que ser comprensivos. Muchos latinoamericanos dicen, esto del orden internacional liberal está muy bien, pero a ustedes les ha ido mejor que a nosotros. Entonces, ¿por qué no nos unimos para redefinir este orden liberal internacional basado en reglas, dándonos a nosotros más oportunidades y más protagonismo? Brasil es el 50% del PIB de América Latina. Con Brasil y México juntos, pues ya podríamos reorientar ese proyecto. Por lo tanto, estamos solos, pero no estamos absolutamente solos, ¿no? Y luego yo quiero pensar que incluso bajo Trump, como decía antes, no se romperá la OTAN, a pesar de su animadversión hacia la Unión, no intentará destruir la Unión, aunque no olvidemos que apoyó con entusiasmo el Brexit y cualquier otro que quisiera sumarse a eso. En fin, tenemos que prepararnos para 4 años muy difíciles en Estados Unidos a partir de enero del 2025. Y un último, nos quedan como algo más de 15 minutos. Y no quería dejar de lado el tema de España. España en este escenario europeo y escenario global, ¿no? Sí. En principio los resultados del Parlamento no son favorables para el gobierno español, al menos en términos ideológicos. Sí pueden serlo en términos electorales, porque le pueden proporcionar un peso y una relevancia mayor en lo que son las negociaciones que pueda haber a partir de ahora, ¿no?
¿Cuál crees tú que es? Por lo demás hay un problema que no quiero dejar de poner encima de la mesa, y es que la política exterior española está siendo muy complicada, porque tenemos, por una parte no hay en absoluto consenso entre el gobierno y la oposición, y eso la debilita, le quita expectativa, le quita continuidad, le quita estabilidad, pero tampoco hay unión dentro del propio gobierno, porque dentro del propio gobierno tenemos tensiones muy fuertes entre dos líneas claras de política exterior, ¿no? Y eso en Europa, ¿qué efectos puede tener de cara al futuro? Bueno, el Instituto Elcano, como muy bien sabes, Emilio, tiene una oficina en Bruselas y eso nos permite observar claro. La realidad. Se creó bajo tu mandato. Lo que yo observo de cómo se observa en Bruselas, España, quizás es distinto de cómo se observa a veces el debate europeo desde aquí, ¿no? Por ejemplo, el Partido Socialista y el Popular votan en un 80-90% las mismas cosas, en el mismo sentido. Y los europarlamentarios socialistas y populares trabajan juntos con absoluta... sin ningún tipo de resquemor. Vox es un elemento más disruptivo porque le interesa sobre todo lo nacional, realmente utilizan el Parlamento Europeo como plataforma para, avanzar ciertas causas suyas. En lo que se refiere a las elecciones europeas, el Partido Popular será el segundo más grande del Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Español será el segundo bloque más grande del Partido Socialista Europeo. Por lo tanto, el hecho de que estos dos partidos juntos, y esto no se está subrayando lo suficiente, hayan obtenido el 63% de los votos en España, hay un lento retorno del bipartidismo. Es verdad que en su momento estuvo en el 80%, pero hubo otra época en la que cayó más o menos al 50%. Hoy estamos en el 63%. Las dos grandes fuerzas que yo sigo considerando, porque yo soy nostálgico del bipartidismo, sigo considerando centrales para el proyecto español y para el proyecto europeo, están muy bien posicionadas. Es decir, los dos partidos van a ser influyentes en sus respectivos bloques, y eso creo que es una buena noticia. Es verdad, a pesar de eso, que las elecciones han introducido novedades, ¿no? Por ejemplo, en la cena que hubo el lunes del Consejo Europeo, se pensaba que los top jobs, los puestos más importantes, presidente de la Comisión, presidente del Consejo Europeo, presidente del Parlamento y alto representante, iban a decidirse ahí. No se han decidido ahí, en parte quizás porque el Partido Popular, partido ganador por sexta vez, como tú has mencionado, fue demasiado exigente, pero también porque Giorgia Meloni no está cómoda con el status quo. Es decir, ella lo que ha venido a plantear es: ustedes están repartiendo la tarta tal y como han venido haciendo históricamente, sin tener en cuenta que en este Parlamento Europeo hay fuerzas nuevas que no están representadas en los grupos tradicionales, popular, socialista, liberal, verde, etcétera. Es decir, no es exactamente business as usual, pero tampoco es el fin del mundo como lo conocíamos, ¿no? Yo creo que hay que moderar. Sobre la influencia de España en la Unión. España es la cuarta economía de Europa, y lo que yo he visto en estos años también me hace pensar que una mayor estabilidad de la que ha habido, hemos tenido 5 elecciones en 10 años, bastante insólito, y un mayor consenso entre los dos grandes partidos, que está absolutamente ausente en el ámbito doméstico, aunque no, como he dicho antes, en el ámbito europeo, podían permitir a España jugar un papel más activo. Por ejemplo, muy interesante me ha parecido, y creo que esto es sistémico más que ideológico, la relación entre un partido socialista en Madrid y un primer ministro liberal, Rutte, en Países Bajos. Toda esta idea de la autonomía estratégica abierta es en buena medida un proyecto holandés y español. La apertura de España hacia países de la Europa Central Oriental. Esto creo que es básico. Yo no creo en el bloque del sur. Realmente creo que esa idea de un bloque del sur frente a un bloque del norte o de los partidarios de la austeridad, creo que eso no tiene mucho recorrido. Es verdad que formalmente existe una coalición, digamos, de partidos del sur, básicamente liderada por España, digamos, la Europa mediterránea, que incluye a Croacia, por ejemplo. Bueno, eso le da algunas cartas. Yo creo que España lo que tiene que hacer es diversificar su cartera de alianzas, ¿no? Tiene muy buen cartel en bálticos.
España, curiosamente. En los países bálticos por la presencia de tropas españolas. Tiene muy buen cartel en Rumanía. Hay más de 1 millón de rumanos viviendo en España. Por cierto, muy bien integrados, pagando impuestos, ahorrando, cumpliendo las leyes. Son básicamente pequeños empresarios, obreros de la construcción que luego forman sus empresas. Hay historias de éxito. Con Polonia no ha sido posible por la incompatibilidad ideológica, pero el gobierno de Tusk probablemente abre una nueva fase. Incluso la relación con Italia ha mejorado, que formalmente ha sido siempre buena, pero debajo de esa aparentemente buena relación había poco en común. ¿Y Portugal? Y Portugal, la relación es óptima. En estos momentos, de nuevo, realmente yo creo que después del proceso que se inició en el 86 con la adhesión simultánea de los dos a la Unión, ahora realmente está rindiendo los frutos que cabía esperar. La península está extraordinariamente bien integrada, políticamente, económicamente e incluso cada vez más culturalmente y en el ámbito educativo, ¿no? La integración europea es lo que tiene, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando defendemos Mercosur, subrayamos siempre una cosa, y es que no se trata solo de aumentar el comercio entre América Latina y Europa. Es que si se firmara Mercosur, los propios países latinoamericanos tendrían que reducir sus aranceles y el comercio intra-latinoamericano crecería de manera exponencial. Mi gran sorpresa en América Latina siempre ha sido que ellos no piensan como latinoamericanos, piensan como argentinos, chilenos, mexicanos y brasileños sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, ese puede ser un servicio que España pueda hacer. Reconozco que no soy muy optimista en relación con la firma del acuerdo con Mercosur. Nosotros en Europa tenemos parte de la culpa, Francia de nuevo de forma destacada por su protección a ultranza del sector agrícola, y en América Latina pues hay gobiernos también un poco recelosos. Pero España tiene unas cartas que jugar. Hemos llegado tarde a Asia-Pacífico, eso es indudable, pero tiene una contrapartida positiva, y es que la impronta china es pequeña en la economía española. Sí. Es pequeña. Incluso en la terrible crisis en la que llegamos a niveles de desempleo del 26%, pues no hubo adquisiciones ni inversiones chinas que hubieran podido tener consecuencias negativas. Y es verdad que energéticamente somos muy dependientes, pero hemos hablado poco de energía, pero el hecho de que tenemos un sector renovable muy, muy potente y que tenemos instalaciones de gas natural licuado punteras, pues eso nos hace más resilientes en este mundo turbulento en el que la geopolítica y la geoeconomía están cada vez más vinculados. Por tanto, yo soy optimista. ¿Cómo está el acuerdo con el Mercosur, que se quedó ahí? Está parado. Está parado. Está parado y sigue eso sería muy importante también para la posición de España. Sería absolutamente crucial, y aquí nosotros hemos publicado un informe que se llama ¿Por qué importa América Latina? Y el argumento es básicamente ese. No es solo que nos interese América Latina, no somos chinos en versión amable, por decirlo de alguna manera, es decir, no somos extractivos. Yo me acuerdo, en broma, fuimos a Santiago de Chile y un señor decía, vienen ustedes a por mi litio. Digo, bueno, no me lo voy a llevar en los bolsillos, no se preocupe. Pero es verdad que a veces en las formas los gobiernos europeos son un poco extractivos, ¿no? Es decir, somos como los chinos, pero en vez de One Belt, One Road, tenemos el Global Gateway, ¿no? Pero si tú analizas, la filosofía es distinta, por supuesto, los instrumentos financieros son distintos, pero yo creo que en relación con América Latina tenemos que escuchar más y predicar menos. Sí, sin duda. Un último tema que llega a través de una pregunta que me acaban de pasar. El procés catalán creó enormes tensiones en la política exterior española, sin la menor duda, y generó enormes dificultades que en buena medida se puede decir que estamos pagando, como cuando te ayudan, pues sí, tienes una deuda contraída, ¿no? Eso continúa siendo así, ha quedado cancelado. Y una pregunta que me hacen sobre la ley de amnistía. La ley de amnistía puede crear problemas en las instituciones europeas, Tribunal de Justicia, Parlamento, etcétera. Como digo, como decía antes, ¿no? Gracias a nuestra oficina Europa, pero también al seguimiento que hacemos de la prensa europea, yo entiendo que desde aquí todo se percibe, ¿no? Desde el prisma español,
las aventuras y desventuras del señor Puigdemont nos pueden parecer muy importantes. A la mayoría de los europeos les importa muy poco. El procés nos hizo daño, sin duda. Esto lo hemos medido en términos reputacionales, pero creo que hemos pasado página, ¿no? Afortunadamente o desafortunadamente, por ejemplo, la guerra de Ucrania, la participación de Rusia en el procés nos ha venido bien, digamos. Es decir, quienes decíamos, ojo con Rusia, porque los malos no descansan y están también involucrados en Cataluña, mucha gente nos escuchaba con escepticismo. Luego se ha visto que la desinformación rusa es sistémica, apabullante y está muy bien financiada y muy bien orquestada. Afortunadamente tampoco tiene un gran impacto en España. Hemos hecho un informe sobre el impacto en América Latina, y tampoco es enorme, aunque Russia Today tiene algo así como 4 millones de seguidores en televisión en América Latina, que tampoco es desdeñable. Pero yo, por volver a tu pregunta, yo creo que estas turbulencias domésticas tienen mucho menos impacto fuera del que pensamos. Y en general las instituciones europeas, debido a la propia naturaleza de la Unión, son muy reacias a inmiscuirse en conflictos internos. No hay más que ver, a mí me encantan las imágenes esas del comisario europeo cuando se reúne con Baños y Esteban González Pons para hablar de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Se le ve a este señor que realmente desearía estar en cualquier otro lugar y no intentando mediar en un conflicto. Seamos honestos, es un poco bochornoso que no hayamos sido capaces de resolver esto dentro de casa. Lo de lavar la ropa fuera, la ropa sucia fuera, no solamente es poco elegante, por principio, sino que además en Europa causa cansancio. Y eso es lo que hace daño a la imagen del país, que no seamos capaces a veces de resolver nuestros propios problemas internos sin tener que acudir a un árbitro exterior. Sin duda, sin duda. Pues muchas gracias, Charles. Estamos llegando ya al final. Yo creo que, por terminar con algún comentario, la Unión Europea ha sido un éxito enorme. Comenzaba así, recordando que jamás habíamos tenido ni tanta seguridad, ni tanta libertad, ni tanta prosperidad, ¿no? Muchas veces, lo he reiterado yo, lo ha dicho mucha gente, hemos señalado que nunca jamás en la historia de la humanidad ha habido tanta gente durante tanto tiempo viviendo en mejores condiciones de civilización. Y esto parece que es así y no es discutible. Por lo tanto, un éxito enorme que tenemos que conservar, y me parece lo más importante. Conservarlo requiere hoy una presencia y una actividad en el mundo. No sabemos bien cuál, si queremos ser un polo o no queremos ser un polo, pero en fin, lo que tenemos que tener muy presente es que durante 200 o 300 años la historia del mundo se ha escrito en Europa. La historia de América, de África, de Asia se ha escrito en Europa. Y en este momento el riesgo que corremos es que nos ocurra a los europeos lo mismo que les ocurrió a ellos antes, es decir, que otros escriban nuestra propia historia. Y para evitar que otros escriban nuestra propia historia, la única alternativa que tenemos es escribirla nosotros, y escribirla con renglones fuertes. Necesitamos, en última instancia, desde luego, una unión mucho más potente, mucho más fuerte, y yo sigo defendiendo la idea de unos Estados Unidos de Europa, porque me parece que es la fórmula política que articula claramente y que representa claramente ese objetivo. Se dice con frecuencia, Europa es un objeto político no identificado, no sabemos bien en qué consiste. Es verdad, no sabemos bien en qué consiste, pero sabemos en qué consiste en el sentido profundo, y desde luego tendría que caminar en esa dirección. Nos volveremos a ver en el otoño, nos volveremos a ver en octubre, claramente. Comenzaremos de nuevo, continuaremos con este seminario, con estas charlas y discusiones para intentar entender un poco el siglo XXI, y lo haremos casi con seguridad hablando de las elecciones en Estados Unidos, hablando, por lo tanto, recogiendo esta conversación que hemos tenido ahora sobre el presidente Trump y los posibles resultados de las elecciones americanas. Muchas gracias por seguirnos, y espero contar con algunos de ustedes, al menos, en el próximo otoño. Buenas tardes ya.